Atenguillo, Jalisco, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a 2 colaboradores de Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. La reciente captura de Salvador N., alias El Chava, uno de los hombres de mayor confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, ha desatado una ola de teorías y especulaciones en torno a lo que realmente está sucediendo dentro del cartel Jalisco Nueva Generación. Este operativo sorpresa en Jalisco no solo ha sacudido las estructuras del crimen organizado en México, sino que también ha encendido las alarmas en las redes sociales. Un fuerte despliegue operativo de unidades y elementos castrenses se registró durante este lunes en el municipio de Atenguillo, Jalisco. El objetivo, la detención de 2 integrantes de un grupo delictivo que operan en la zona, donde rápidamente comenzaron a surgir diversas hipótesis sobre una posible traición interna en el cartel. Durante la detención, las autoridades le aseguraron armas, cartuchos, cargadores y diferentes drogas, como cocaína, metanfetaminas y fentanilo. Durante el operativo, las autoridades informaron el aseguramiento de armas, cartuchos, cargadores, cocaína, metanfetamina y fentanilo. El Chava no es un nombre menor dentro del CJNG. Este hombre ha sido descrito como una de las piezas clave en la consolidación del poder del Mencho en distintas regiones del país, especialmente en Jalisco y Michoacán. Su cercanía con el líder del cartel y su participación en operaciones de alto nivel lo posicionaban como uno de los principales operadores dentro de la organización. Su rol no se limitaba solo a la coordinación de actividades ilícitas, sino que también se decía que el Chava tenía acceso directo a información privilegiada, lo que lo convertía en uno de los hombres más importantes y mejor informados dentro del CJNG. De hecho, algunos analistas consideran que su captura representa uno de los golpes más duros en la estructura operativa del cartel en los últimos años. La detención del Chava no fue un evento ordinario. El operativo que llevó a su captura fue ejecutado con un alto nivel de precisión por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas, quienes han intensificado sus esfuerzos para desmantelar las redes del CJNG. Según informes preliminares, la operación fue llevada a cabo en una zona controlada por el cartel en el estado de Jalisco, donde el Chava tenía un importante control sobre las actividades logísticas y operativas. Aunque las autoridades aún no han revelado todos los detalles, se cree que la inteligencia obtenida antes de su captura jugó un papel crucial en el éxito del operativo. Esta información ha sido clave para desarticular varias células operativas del CJNG, lo que sugiere que las autoridades están acercándose cada vez más a los niveles más altos del cartel. El Ejército, la Guardia Nacional y la Policía de Michoacán están avanzando en la región de Tierra Caliente. Su objetivo, recuperar el control de toda una zona que lleva mucho tiempo en manos de diferentes grupos criminales. Sin embargo, lo que ha generado mayor controversia no es solo la captura del Chava, sino las teorías que han comenzado a circular sobre las circunstancias de su arresto. A pesar de que las autoridades han clasificado este operativo como una operación de inteligencia ordinaria, algunos usuarios en redes sociales han planteado la posibilidad de que la captura de El Chava podría haber sido facilitada por el propio Mencho. Esta teoría se basa en la estrecha relación entre el Chava y el Mencho, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si realmente fue una simple operación policial o si hubo algo más detrás de escena. Podría ser que el Mencho estuviera entregando a miembros clave de su organización como moneda de cambio para negociar beneficios con el gobierno, o tal vez para eliminar algunas potenciales rivales dentro de su círculo cercano. Lo cierto es que en el mundo del crimen organizado, especialmente dentro del CJNG, las lealtades son frágiles y las traiciones no son inusuales. Algunos observadores han señalado que esta captura podría ser solo el primer paso en una serie de movimientos calculados por el Mencho para proteger su propio poder. A pesar de las especulaciones, lo que es innegable es que la captura del Chava representa un golpe significativo para el cartel de Jalisco. Con su rol clave en la organización, su ausencia deja un vacío operativo que podría tener repercusiones importantes en las actividades del cartel, especialmente en regiones como Jalisco y Michoacán, donde el Chava tenía un control directo. Además, su captura también abre interrogantes sobre el estado actual del CJNG. Te topas con nosotros, ahí tengo desamarrados los perros, culero. Y así voy a andar patrullando. Pues tu puta madre.
Órale, vente, hijo de puta madre, bríncale a la verga, bríncale al toro, perro. Tu A ver, puta madre. Vas a Qué pelarte muy a la verga, verga, perro. culero. Gente inocente, sí, eres bien verga. ¿Está la organización atravesando una crisis interna? ¿O es simplemente parte de las luchas de poder que suelen surgir dentro de estos grupos cuando las presiones externas aumentan? Para entender la importancia de la captura del Chava dentro del cartel Jalisco Nueva Generación, es esencial conocer su rol en la organización y la cercanía que tenía con Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho. El Chava no era simplemente un miembro del cartel más, estaba entre los hombres de mayor confianza del Mencho y desempeñaba un papel crucial en las operaciones del CJNG, particularmente en regiones estratégicas como Jalisco y Michoacán. La relación entre el Chava y el Mencho era estrecha, lo que lo posicionaba como uno de los operadores más influyentes dentro de la organización. Se ha dicho que el Chava estaba a cargo de algunas de las operaciones más delicadas del cartel, coordinando tanto los movimientos logísticos como los operativos en las zonas controladas por el CJNG. Su habilidad para manejar con precisión estas operaciones, además de su lealtad inquebrantable hacia el Mencho, le aseguraron un lugar destacado en el organigrama del cartel. Dentro del CJNG, el Chava era visto como una figura clave que no solo supervisaba la logística, sino que también estaba directamente involucrado con la toma de decisiones estratégicas. Algunos informes sugieren que su papel iba más allá de la simple ejecución de órdenes. Se le confiaba la planificación y organización de operativos complejos que implicaban el tráfico de drogas, la protección de territorios y la coordinación de células criminales en diferentes estados de México. Uno de los roles más destacados de El Chava fue su control sobre las operaciones en Jalisco y Michoacán, dos regiones estratégicas tanto para el CJNG como para otros grupos criminales. Jalisco es la base de operaciones del cartel Jalisco Nueva Generación, y su control sobre esta región ha sido clave para su ascenso como una de las organizaciones criminales más poderosas del país. El Chava jugó un papel importante en la consolidación de este control, supervisando operativos que aseguraban que el CJNG mantuviera su dominio sobre el Estado. Además, Michoacán es un territorio particularmente disputado. Aunque durante años fue controlado por grupos locales como los Caballeros Templarios y el cartel de la familia michoacana, el CJNG ha logrado hacerse con gran parte del control de la región. El Chava fue uno de los responsables de organizar operativos que facilitaron esta expansión, lo que convirtió a Michoacán en una de las áreas clave de operación del cartel. Su capacidad para coordinar operativos complejos y asegurar el control de territorios tan volátiles es uno de los factores que lo convirtieron en una figura fundamental dentro de la organización. Su rol incluía la coordinación de operativos de seguridad diseñados para proteger los envíos de drogas y armas del cartel, además de garantizar la seguridad de los líderes dentro de la organización. Estos operativos no solo involucran el uso de hombres armados, sino también la creación de redes de protección que incluían la compra de autoridades locales y el uso de inteligencia avanzada para anticipar movimientos de las fuerzas del orden. Se ha reportado que el Chava era un maestro en el manejo de estas redes, utilizando una combinación de lealtad, intimidación y sobornos para mantener la operación segura y en marcha. La importancia de su rol no puede ser subestimada, ya que la logística y la seguridad son fundamentales para el funcionamiento de cualquier organización criminal de este calibre. En cuanto al tráfico de drogas, el Chava supervisaba no solo la producción de metanfetaminas, sino también la distribución de drogas hacia los Estados Unidos y otros mercados internacionales. Esta red de distribución es uno de los pilares sobre los que se sostiene el imperio criminal del CJNG, y el Chava fue una pieza central en su operación. Aunque el Chava era conocido por su lealtad al Mencho, algunos analistas del crimen organizado han señalado que su creciente influencia dentro del CJNG podría haber generado tensiones internas. En el mundo del narcotráfico, el poder tiende a concentrarse en los líderes principales, y aquellos que adquieren demasiada influencia pueden ser vistos como una amenaza potencial para el líder del cartel. A medida que el Chava consolidaba su control sobre Jalisco y Michoacán, y jugaba un papel cada vez más importante en las operaciones de tráfico de drogas y seguridad, es posible que algunos dentro de la organización comenzaran a verlo como un competidor. Esta posibilidad ha llevado a algunos observadores a especular que su captura podría no haber sido una simple operación de inteligencia por parte de las autoridades, sino parte de una estrategia interna para eliminar a una figura que estaba ganando demasiado poder. ¿Podría el Mencho haber facilitado la captura del Chava para evitar que su influencia siguiera creciendo?
Esta es una de las teorías que ha cobrado fuerza tras su detención. La captura del Chava representa un golpe significativo para la estructura operativa del CJNG. Su ausencia podría generar desorganización en las regiones que supervisaba, afectando no solo la logística del cartel, sino también la moral de sus miembros. Los vacíos de poder dentro de las organizaciones criminales suelen desencadenar luchas internas por el control, y el CJNG no sería la excepción. A corto plazo, es probable que otros operadores de alto nivel dentro del cartel intenten asumir las responsabilidades que dejó el Chava, pero su captura podría debilitar la cohesión interna del cartel de Jalisco. A largo plazo, la ausencia de una figura con tanta experiencia y lealtad como el Chava podría generar tensiones internas que podrían afectar la estabilidad del cartel, especialmente en territorios donde su presencia era fundamental para mantener el control. Además, la captura del Chava ha proporcionado a las autoridades información valiosa sobre la estructura interna del CJNG, lo que podría facilitar futuras operaciones contra otros miembros clave del cartel. Sin duda, este arresto marca un punto de inflexión en la lucha contra el CJNG, pero las verdaderas consecuencias de la captura del Chava aún están por verse. La captura de Salvador N., alias el Chava, ha levantado no solo muchas preguntas, sino también una serie de teorías sobre lo que realmente sucedió detrás de su arresto. Aunque las autoridades han catalogado el operativo como un golpe exitoso contra el cartel Jalisco Nueva Generación, varios observadores, analistas del crimen organizado y usuarios en redes sociales han comenzado a especular que podría haber algo más profundo en juego. ¿Una traición orquestada por el Mencho, líder del CJNG, para protegerse o consolidar su poder? Eso no lo sabemos. Una de las teorías más intrigantes que ha circulado tras la captura del Chava es que Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho, podría haber facilitado deliberadamente la captura de su hombre de confianza. Aunque a simple vista esto podría parecer contradictorio, no es raro en el mundo del crimen organizado que los líderes sacrifiquen a algunos de sus aliados más cercanos para protegerse a sí mismos o para eliminar posibles amenazas internas. Los rumores sugieren que el Chava, debido a su cercanía con el Mencho y su influencia creciente dentro del cartel de Jalisco, pudo haber comenzado a ser percibido como una posible amenaza para el liderazgo absoluto del Mencho. En los carteles, el poder no solo se basa en la fuerza bruta, sino también en la capacidad de controlar a los aliados cercanos. Cualquier signo de independencia o ambición dentro de la organización puede ser visto como un desafío directo a la autoridad del líder. Podría ser que el Mencho haya decidido entregar al Chava antes de que éste pudiera volverse demasiado poderoso. Además, algunos analistas señalan que el Chava tenía acceso a información extremadamente sensible sobre las operaciones del cartel, incluidos detalles sobre las rutas de tráfico de drogas, los aliados políticos y las finanzas del CJNG. Si el Mencho llega a sentir que el Chava podía convertirse en un rival, es posible que haya decidido deshacerse de él antes de que esto ocurriera, entregándolo a las autoridades. Otra teoría que ha ganado fuerza en las redes sociales es que la captura del Chava pudo haber sido parte de una jugada estratégica para desviar la atención de las autoridades de otros miembros del cartel, e incluso el propio Mencho. En varias ocasiones los carteles han utilizado la entrega de un pez gordo como una forma de ganar tiempo, desviar recursos policiales o negociar con el gobierno a cambio de algún tipo de concesión. La teoría sugiere que el Mencho, sabiendo que las autoridades estaban cada vez más cerca de su círculo íntimo, pudo haber orquestado la captura del Chava para calmar la presión y dar una falsa sensación de éxito en las operaciones de seguridad. Al entregar a alguien tan importante como el Chava, las autoridades podían enfocarse en su captura y desmantelar las células que él coordinaba, mientras que el Mencho tendría tiempo para reorganizar sus operaciones y asegurarse de que no lo atrapen. Es importante recordar que para el Mencho no es algo nuevo y mucho menos difícil. En 2012, entregó a su socio y antiguo líder del CJNG para abrirse paso y tomar el control completo del cartel. Se trata de Eric Valencia Salazar, alias el 85. Eric Valencia lo conocen como el 85 y es uno de los hombres, uno de los mandones en el cártel Jalisco Nueva Generación. Esta táctica no sería nueva ni para el cartel de las 4 letras ni en el mundo del narcotráfico. A lo largo de los años, se han registrado varios casos en los que líderes de carteles han sacrificado a algunos de sus hombres clave como una forma de sobrevivir en medio de las crecientes presiones policiales. De esta manera, los líderes ganan tiempo para seguir operando en las sombras,
mientras las autoridades celebran un golpe, entre comillas, al cartel. Otra línea de pensamiento apunta a una posible rivalidad interna dentro del CJNG, donde otros miembros de alto rango habrían facilitado la captura del Chava para consolidar su propio poder dentro de la organización. Aunque el Chava era uno de los hombres más cercanos al Mencho, su creciente influencia en regiones clave como Jalisco y Michoacán pudo haber generado envidias y tensiones dentro del cartel. En este contexto, no sería descabellado pensar que algunos miembros del CJNG, temiendo que el Chava estuviera acumulando demasiado poder, hubiera proporcionado información a las autoridades para que lo capturaran. En los carteles de la droga, las traiciones internas no son raras, especialmente cuando hay vacíos de poder o luchas por el control de territorios valiosos. De hecho, el cartel de Jalisco ha experimentado en el pasado episodios de traición y disputas internas entre sus altos mandos. A medida que la organización ha crecido y se ha expandido, el control territorial se ha vuelto más competitivo, lo que ha provocado enfrentamientos entre diferentes facciones dentro del cartel. En este caso, la captura del Chava podría haber sido un movimiento planeado por algunos de sus compañeros para debilitar su influencia y mejorar sus propias posiciones dentro de la organización criminal. Por supuesto, también existe la posibilidad de que la captura del Chava no sea más que una operación exitosa de las fuerzas de seguridad mexicanas. En este escenario, la detención habría sido el resultado de meses de investigación, vigilancia e inteligencia por parte de las autoridades que finalmente lograron atrapar a uno de los hombres más importantes del cartel Jalisco Nueva Generación. En este caso, no habría ninguna traición interna involucrada, sino simplemente un trabajo eficaz por parte de las autoridades, que lograron obtener suficiente información para ejecutar una operación sorpresa y capturar a El Chava. Las fuerzas de seguridad mexicanas han intensificado sus esfuerzos para desmantelar las redes del CJNG, y la captura de un hombre clave como El Chava podría haber sido un golpe cuidadosamente planeado, sin intervención alguna del propio cártel. Sin embargo, esta teoría, aunque plausible, es la menos atractiva para muchos observadores, que ven en el narcotráfico un mundo lleno de intrigas y traiciones. En un ambiente donde las lealtades cambian rápidamente y las traiciones son comunes, es difícil para algunos creer que la captura de una figura tan importante como el Chava no involucre algún tipo de estrategia interna del propio cartel. Las redes sociales han jugado un papel fundamental en la difusión de estas teorías. En sitios como Twitter y Facebook, los usuarios han estado compartiendo información, rumores y especulaciones sobre lo que realmente pudo haber ocurrido con el Chava. Algunas de estas teorías se han vuelto virales, alimentando aún más las sospechas sobre una posible traición dentro del cartel de Jalisco. La influencia de las redes sociales en este tipo de situaciones es notable. En el pasado hemos visto cómo teorías conspirativas y especulaciones en línea pueden influir en la narrativa pública sobre ciertos eventos. En el caso del Chava, muchas de estas teorías han surgido debido a la falta de información oficial clara, lo que deja espacio para que las especulaciones prosperen. Algunos usuarios incluso han empezado a comparar la situación con otras traiciones notorias en el mundo del narcotráfico, señalando que este tipo de movimientos son comunes cuando los líderes buscan consolidar su poder o eliminar amenazas internas. Sea cual sea la verdad, detrás de la captura del Chava, una cosa es clara. Las redes sociales han amplificado las sospechas y han mantenido viva la conversación sobre la posibilidad de una traición dentro del CJNG. La captura del Chava no solo sacudió los cimientos de la organización, sino que también generó repercusiones más amplias en el panorama del narcotráfico en México. Las consecuencias de su detención, tanto para el cartel como para el crimen organizado en general, podrían ser profundas y duraderas. El Chava no era cualquier operador del cartel. Se le consideraba uno de los hombres más cercanos al Mencho, y una pieza central en la maquinaria que mantenía el cartel en funcionamiento, particularmente en regiones como Jalisco y Michoacán, principales bastiones del cártel. Al ser responsable de la coordinación de operaciones logísticas y de seguridad en estos territorios, su captura significa un golpe directo a la capacidad operativa del cartel. La ausencia del Chava podría generar un vacío de liderazgo en territorios que supervisaba, lo que podría tener varias repercusiones a corto y largo plazo. A corto plazo, el CJNG probablemente se verá obligado a reorganizar su estructura interna para redistribuir las responsabilidades que el Chava manejaba. Esto podría generar tensiones internas, ya que diferentes líderes del cártel
competirán por tomar el control de las operaciones que él dirigía. Además, la captura del Chava podría interrumpir temporalmente las operaciones del cártel en algunas regiones clave. La logística de la distribución de drogas, la protección de rutas y la coordinación de seguridad podrían verse afectadas, mientras el cártel reorganiza su estructura y designa a nuevos líderes para llenar el vacío dejado por el Chava. La ausencia del Chava también podría afectar la estabilidad interna del CJNG. En cualquier organización criminal, cuando una figura clave es retirada de la ecuación, es común que surjan disputas por el poder entre aquellos que buscan llenar el vacío. Dado que el Chava tenía un rol tan central en la operación del cártel, es probable que otros líderes dentro del Cartel Jalisco Nueva Generación vean su captura como una oportunidad para consolidar su propia posición de poder. Estas luchas internas podrían tener repercusiones significativas para el CJNG. Históricamente hemos visto que cuando hay vacíos de poder dentro de un cártel, las disputas internas pueden desencadenar una escalada de violencia, tanto entre facciones rivales dentro de la organización como contra cárteles externos que buscan aprovechar la situación para ganar territorio. En el caso del CJNG, esto podría traducirse en un aumento de la violencia en regiones clave como Jalisco, Michoacán y otras áreas donde el Chava tenía influencia. Además, las tensiones internas también podrían dar lugar a nuevas traiciones dentro del cártel. Si bien el Mencho sigue siendo el líder indiscutible del Cartel Jalisco Nueva Generación, su control sobre las facciones internas podría verse desafiado a medida que algunos de los operadores restantes intentan consolidar su poder. Esto podría dar lugar a una mayor desconfianza dentro de la organización, lo que a su vez podría debilitar su cohesión interna y afectar su capacidad para operar de manera eficiente. Desde el punto de vista del gobierno mexicano y las fuerzas de seguridad, la captura del Chava representa una victoria significativa en la lucha contra el Cartel de Jalisco. La operación que llevó a su detención fue vista como un golpe importante para la estructura del cartel, y es probable que las autoridades busquen aprovechar este impulso para llevar a cabo más operativos contra los líderes restantes del CJNG. La captura de un operador tan importante como el Chava podría proporcionar a las autoridades información valiosa sobre las operaciones internas del cartel, lo que facilitará futuras detenciones de otros miembros clave de la organización. En particular, es posible que la información obtenida de El Chava pueda revelar detalles sobre las rutas de tráfico de drogas, las finanzas del cartel y las redes de protección que el CJNG ha establecido para evadir a las fuerzas de seguridad. Más, la captura del Chava podría generar un efecto dominó en el CJNG. Si las autoridades logran seguir capitalizando este éxito, podrían debilitar aún más la estructura del cártel, lo que dificultaría sus operaciones a largo plazo. Sin embargo, también es posible que el CJNG, en respuesta a este golpe, intensifique sus actividades violentas como una forma de reafirmar su control sobre los territorios que el Chava supervisaba. Más allá del CJNG, la captura de este líder podría tener repercusiones en el panorama general del crimen organizado en México. El Cartel de Jalisco es una de las organizaciones criminales más poderosas del país, y su capacidad para mantener el control sobre sus territorios ha sido un factor clave en la estabilidad relativa de ciertas regiones. Si el CJNG se debilita significativamente como resultado de la captura del Chava, otros grupos criminales podrían ver esto como una oportunidad para expandir su influencia. Por ejemplo, cárteles rivales como el Cartel de Sinaloa o lo que queda de los Zetas Vieja Escuela podría intentar aprovechar cualquier debilidad en la estructura del Cartel de Jalisco para ganar territorio en áreas donde antes el CJNG tenía control. Esto podría dar lugar a una nueva ola de violencia en algunas de las regiones más afectadas por el narcotráfico en México. Además, la posible desestabilización del CJNG podría generar cambios en las dinámicas de poder entre los cárteles, ya que otros grupos buscarían llenar el vacío dejado por cualquier debilitamiento del cartel. Esto no solo afectaría a las organizaciones criminales en México, sino también a las rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos y otros países, lo que podría tener implicaciones a nivel internacional. Un aspecto crucial que queda por ver es cómo reaccionará el Cartel de las Cuatro Letras a la captura del Chava. Si bien el cartel ha demostrado ser resiliente en el pasado, adaptándose a los golpes sufridos por sus operativos y líderes,
La detención de una figura tan importante podría poner a prueba su capacidad para reorganizarse. Una posibilidad es que el CJNG logre adaptarse a la captura del Chava y continúe operando con relativa normalidad, asignando nuevos líderes para asumir las responsabilidades que él tenía. En este caso, el cartel podría continuar con sus operaciones, aunque con ciertas dificultades en el corto plazo, mientras se reorganizan internamente. Sin embargo, también existe la posibilidad de que la captura del Chava genere una crisis interna que podría llevar a una desintegración gradual del cartel. Si las luchas internas por el poder se intensifican y el liderazgo del Mencho se ve comprometido, es posible que el cartel de Jalisco experimente una fragmentación con diferentes facciones compitiendo por el control de los territorios y las operaciones. La captura del Chava ha desatado una serie de interrogantes y teorías sobre lo que realmente está ocurriendo dentro del cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Fue traicionado por su líder Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho, como sugieren algunos rumores? ¿O fue simplemente el resultado de una operación exitosa de inteligencia por parte de las autoridades mexicanas? Lo cierto es que este arresto representa un golpe importante para la organización, especialmente en regiones clave como Jalisco y Michoacán, donde este líder tenía un control considerable sobre las operaciones del cartel. Su ausencia deja un vacío en la estructura del CJNG, lo que podría desencadenar luchas internas y abrir oportunidades para cárteles rivales. Sin embargo, como hemos visto en el pasado, el CJNG ha demostrado ser una organización extremadamente resiliente, capaz de adaptarse a golpes externos e internos. La pregunta que queda por responder es si el cartel podrá reorganizarse tras la captura del Chava, o si este evento marca el inicio de una fragmentación dentro de la organización. En cualquier caso, lo que queda claro es que la situación en el CJNG está lejos de resolverse. Las fuerzas de seguridad seguirán presionando para desmantelar la organización, mientras que los cárteles rivales estarán observando de cerca cualquier señal de debilidad. Además, las teorías sobre una posible traición dentro del cartel seguirán circulando, alimentadas por la naturaleza turbia del narcotráfico en México. Y mientras esto sigue su curso, recuerda suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora sí, sin nada más que decir me despido. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.